desde la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Pues justamente quiero agradecer a Radio Espacio por permitirnos tener esta entrevista tan importante esta noche. Pues tenemos al maestro Antonio Romolerux, quien está con nosotros, quien es un artista visual contemporáneo. Pues es bastante interesante e importante. Con su permiso, licenciado, pues damos la bienvenida al maestro Antonio Romolerux. Antonio, buenas noches, bienvenido a Radio Espacio, ¿cómo está? Buenas noches, abogado, ¿cómo está? Qué gusto, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los radioescuchas. Gracias, pues damos inicio a esta importante y amena entrevista pues con Antonio. Antonio, queremos que la ciudadanía y los nuestros radioescuchas entiendan primero el valor del arte como tal, pero para poderlos explicar esto en una forma más clara, usted se define como un artista visual contemporáneo. ¿Usted podría explicarle a la ciudadanía de qué se trata esto? ¿A qué se refiere? Con todo gusto. Antes se llamaba artistas plásticos. Todavía hay personas que utilizan ese nombre. Pero cuando hablamos de artistas visual contemporáneo, estamos hablando de artistas visuales, es decir, que producen cuadros, esculturas, videos, fotografía, incluso mezclados, ¿no? Por ejemplo, literatura con fotografía, escultura con pintura, y a esto se llama visual. Y contemporáneo prácticamente se refiere a lo actual, ¿no? Que es lo mismo, actualidad con contemporaneidad. Estamos hablando de contemporáneo del siglo XXI, del año 2020. Y moderno, que vendría a ser lo anterior, es del siglo anterior. Eso es arte visual contemporáneo. Correcto. Muchas gracias por la aclaración a la ciudadanía para que tengamos un entendimiento más claro, incluyéndome, pues, Antonio, en el asunto, y gracias por esa aclaración. Pues justamente usted ha tenido algunas premiaciones dentro de esto, y me gustaría, pues, hablar con usted sobre la biografía de los últimos premios que usted ha recibido. ¿Cuáles son aquellos, tanto nacionales y entendemos que internacionales también? Coméntele a la ciudadanía, por favor. Sí, bueno, vamos a hablar de los últimos, ¿no? Recibí una mención de honor en Brasil, en Manaus. Luego he recibido, digamos, un premio en el Ministerio de Cultura por el ex ministro Raúl Pérez Torres, que fue un reconocimiento a la trayectoria. He recibido el reconocimiento a mi trayectoria también por la Fundación Guayasamín. Luego he tenido un aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, La Matriz, es un premio nacional. Y finalmente el premio al mérito artístico por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador, de la Comisión de Cultura. Qué bien, pues y muy merecidos, Antonio, dentro de esto. Entendemos de que usted dentro de todos sus programas, de sus cuadros, de todos sus artes, hay algunos que han sido pues justamente bastante polémicos, entendemos que es así. He podido revisar su página y me he dado cuenta. Entre ellos tenemos pues el mensaje de las modelos. ¿A qué se trata esto? Porque justamente es la voz de los silenciados, entendemos que son conjuntos, son individuales, pero ¿cuál es el mensaje que usted quería llegar a la ciudadanía con esta situación? Esta es una serie que sigue todavía en evolución y en proceso. El mensaje de los modelos a la humanidad es como se inició. Es porque las modelos de arte siempre han sido un objeto de estudio, tanto su rostro como su cuerpo, pero su pensamiento y su sentimiento nunca, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia del arte y desde el Ecuador, estamos dando voz a las modelos de arte. Y estas modelos, a su vez, representan a las mujeres y, sobre todo, a todos los seres silenciados, porque estamos abordando temas
controversiales, como usted lo llamó, y más bien profundos socialmente, como por ejemplo la violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la naturaleza femenina en sí mismo, ¿no? Como la menstruación, estamos hablando de temas muy profundos como es el aborto, ¿no? Y entonces las modelos a veces no son solamente modelos de arte, sino modelos de vida. Por ejemplo, estamos hablando del veganismo, ¿no? Como movimiento político. Y así, la serie por sí mismo sigue evolucionando porque hay cada vez más necesidad de abordar temas sociales profundos. Es bastante interesante y complejo también a la vez, ¿no? Y ojalá que los políticos modernos entiendan esta situación, de cuál es la postura de la mujer dentro de incluso el plano social, el plano político y con mucha más razón en esta entrevista en el plano artístico y no se considere simplemente eso, el modelo, sino un ser humano como tal. Justamente la voz de los silenciados, ¿de qué se trata, Antonio? Precisamente a través de la voz de las modelos, porque explico un poco la técnica. Yo contrato a la modelo profesional, pago sus servicios, le invito a formar parte de esta serie con su testimonio y su participación física. Una vez aceptada la invitación, entonces procedemos a hacer el retrato en dibujo o en pintura y junto al retrato de cuerpo entero o en pocas ocasiones también solamente el retrato, junto al dibujo está escrita la respuesta a la pregunta ¿cuál es tu mensaje a la humanidad? Entonces, eso es lo que nunca antes se había hecho. Nunca antes se había puesto el mensaje de las modelos, lo que piensan las modelos, lo que sienten. Ya no solamente vienen a ser modelos, sino que son mujeres y son seres humanos que están hablando a nombre de los hombres. Este es el tema interesante. Por ejemplo, las personas que han tenido que tener un hijo de producto de una violación y ese hijo es un niño hombre, ¿cuál es la vida que tiene este niño? Con este estigma de ser el hijo de un violador. ¿Cuál es el futuro que le espera a este niño que después se va a hacer adolescente, joven y adulto? ¿Cómo es la vida? ¿Qué le va a suceder? ¿Se va a convertir nuevamente en un violador? ¿O va a ser todo lo contrario? Entonces, este tipo digamos, de respuestas ante esta pregunta es la que compartimos con el público. Esto no sucede no solamente en el Ecuador, sucede en el mundo entero. Sucede en el mundo entero. Hay pocos países que digamos, no penalizan el aborto. En el Ecuador cabe resaltar que la violación es penalizada, que no se puede andar violando por ahí. Los hombres no pueden estar violando cuando quieran. ¿Cuántas denuncias se han producido en esta pandemia de violación a menores de edad, mujeres y hombres? Es increíble, o sea, hay que hablarlo. Estas cosas hay que decirlas, no hay que tenerles miedo. Son realidades que nosotros vivimos en este país, en este mundo. Y si podemos decirlas y a través del arte, pues las decimos. Qué interesante, Antonio, pues ver toda esta gama de situaciones que se van dando y que se van produciendo pues a través de todos estos factores y especialmente del arte como tal. Y ahora que usted nos ha explicado lo que es el arte visual contemporáneo, pues justamente aquí se ve lo que es en sí la violencia de género, justamente el machismo y tantas situaciones que se van degradando las sociedades en tal punto hasta que no entiendan el proceso de lo que es en sí
la valía de lo que es el arte. Pues justamente, recordemos, Antonio, y yéndonos un poco a la historia, antes cuando la gente no sabía leer o no tenía esta facilidad de que tenemos ahora de los medios de comunicación, pues la forma de hacerles entender o darles un mensaje era justamente el arte, a través de los cuadros, cuando la gente entraba a las iglesias y podía ver, sin saber leer ni escribir, pero podía interpretar las cosas a través de las pinturas. Cuánto va a ser castigado, cuáles son los pecados, si se va a ir al cielo o al infierno, y muchas cosas como estas, ¿no? Entonces, tan importante el arte dentro de lo que es la cultura social mismo del Ecuador. ¿Cómo definimos o cómo usted define, Antonio, que nos interesa mucho su perspectiva, cómo se ha desarrollado el arte en el Ecuador? ¿Estamos preparados ya para este tipo de arte o todavía nosotros no logramos entender lo que es, por ejemplo, ver un cuadro de una mujer desnuda? Todavía nuestra gente va con el niño por ahí, ve un cuadro de una mujer desnuda y le tapa los ojitos. Entonces, ¿cuál es o cómo se puede hacer entender a la gente lo que es o con lo que diferencia el arte del morbo o de la pornografía como tal? Sí, efectivamente, yendo a la primera parte de lo que usted dijo, es verdad. A través de las imágenes se orienta, se orienta a las personas. Una de las funciones sociales más importantes del arte es poder recrear la realidad, como usted dijo en las iglesias, como recrearon el arte, digamos, de las iglesias. Fuera de ellas, también nosotros recreamos la realidad, los artistas recreamos la realidad y con eso podemos ayudar. Es un factor importante en la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad humana de superar las adversidades y salir fortalecido de ellas, ¿cierto? Una vez que el artista o que el ser humano recrea la realidad, se sale de esa realidad y la convierte en algo mejor. Sí, esta es una de las funciones, de las utilidades que tiene el arte, que obviamente es invisible, así como el oxígeno, muchas veces es menospreciada, ¿sí? Como el oxígeno, que es invisible y sin olor y sin color, pero es indispensable. Luego, yendo a la segunda parte de lo que usted me preguntó, sí, efectivamente la sociedad ecuatoriana, como la sociedad del mundo, muchas veces no está preparada para absorber una información tan profunda en pocos minutos o directamente. Sin embargo, para eso estamos. Para eso está el trabajo creativo, para enseñar, para compartir los conocimientos. Es decir, el arte debe estar en la educación en todos los niveles, desde la primaria o preprimaria hasta los posgrados. Por eso es que incluso el año anterior hice una exposición en el IAEN, que es el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es de posgrados nada más, y porque el arte debe estar en todos los niveles y obviamente un adulto puede, digamos, de alguna manera, está estudiando un posgrado, de alguna manera puede familiarizarse mejor, por lo menos de estar más, digamos, receptivo al mensaje. Pero sí, tiene usted toda la razón, la gente todavía rechaza el desnudo descriptivo. ¿Cuál es el desnudo descriptivo? El que no oculta nada, porque no hay nada que ocultar. Somos cuerpo, es una parte del ser, nada más. El morbo, digamos, la pornografía y versus el arte es la siguiente. En la pornografía, primero que estamos hablando en la pornografía más que nada de relaciones sexuales ficticias, ¿no?
que no son parte de la realidad, forman parte de una industria cinematográfica, pero no son reales. Segundo, el morbo se produce cuando hay partes tapadas. Por ejemplo, hay mucho más morbo cuando hay una tela o una camiseta mojada de una mujer en que le permite transparentar la tela y al espectador le permite imaginarse lo que está detrás de la tela, ¿sí? Eso ahí se genera el morbo, porque se está autoprovocando digamos, el visitante de esa fotografía o de esa pintura, mientras que cuando es realizada en arte sin esta tela, digámoslo así, estamos remitiéndonos a los orígenes de cada uno de nosotros, incluso a los orígenes más antiguos, como son la concepción y el embarazo de nuestras madres cuando nos tuvieron a nosotros. Nosotros, ¿qué hicimos para alimentarnos? Pues somos mamíferos, ¿no es cierto? Entonces, abordamos el tema con el sentimiento más puro que existe, ¿sí? Con el respeto a la mujer, con el respeto a la mujer que nos dio la vida y que en muchas ocasiones nosotros hemos concebido también hijas mujeres. Con ese respeto y esa consideración y esa valoración es que yo personalmente trabajo el desnudo femenino. Pues muy interesante, Antonio, dentro de esto. Se nos queda un tema que es justamente dentro de esto la Amazonía espiritual. ¿Qué hay sobre este tema, Antonio? Bueno, he retomado la serie Amazonía Espiritual. Yo trabajé 20 años con la Amazonía y la dejé por un momento para hacer justamente la serie de las voces de los silenciados y el mensaje de las modelos. Pero ahora, por razones de la pandemia, yo he retomado el tema de la Amazonía por lo siguiente. Unas de las razones para que se dé la pandemia son la codicia humana, la destrucción de la naturaleza y el hacinamiento de los animales, principalmente por la industria carne. Pero resulta que como se destruye tanto el medio ambiente, los animales salvajes, llamados así, que viven en estos medios ambientes, se van hacinando y se van juntando también a las poblaciones, ¿sí? Buscando los últimos reductos para sobrevivir. Y ahí es cuando van mutando los virus y van mutando digamos, las enfermedades que transmiten. Y ni qué hablar de la industria cárnica. El hacinamiento de los animales es increíble. Cualquier persona que vea un video de cómo se produce la carne para alimentarse se va a quedar impresionada, porque no son animales los que están siendo tratados, son básicamente objetos que están llenos de enfermedades y cada uno, y se mueren y se pisan entre ellos y se comen entre ellos y están llenos de enfermedades y están llenos de tratamientos para estas enfermedades. Es una industria totalmente enfermante. Entonces, por eso es que yo digo, si esa es una de las razones, entonces lo que hay que hacer es regresar a la naturaleza, regresar a los saberes ancestrales de las nacionalidades y de las sociedades que viven horizontalmente, que viven con una equidad de los derechos humanos. Por eso es que he regresado a la Amazonía, donde a trabajar con los signos que simbolizan
animales sagrados para las diversas nacionalidades que aún viven en la Amazonía. Y esas son nuestras raíces, esas también son parte de nosotros, parte de nuestra cultura. Las personas que están evolucionando más son las personas que están regresando a la naturaleza, a relantizar el conocimiento y el trabajo sin sentido o con el sentido estrictamente productivo económico. Estamos regresando a la naturaleza para poder evitar precisamente futuras pandemias como estas, quizás más graves. Por eso es que la vuelta a la Amazonía espiritual, en donde encontramos la sacralidad de los animales y de los vegetales, que en realidad es donde está la sanación del alma. Qué importante e interesante. Es así como se da, pues uno cuenta de, y valga la redundancia, la importancia que tiene el arte en todas sus manifestaciones como tal. Pues justamente hablábamos de lo que era la lectura visual dentro de esto, de que son sus pinturas, sus esculturas y todo esto, pero también entendemos de que usted tiene ya un libro o está por producir un libro. Antonio, ¿nos podría comentar sobre esta situación? Bueno, he publicado 3 libros ya. Desde en el 2007 publiqué el primero, el 2015 el segundo y en el 2018 el tercero. Estamos produciendo, sí, un nuevo libro que es una biografía completa, muy profunda. Entonces está en proceso de producción aún. Quizás estamos pensando también en formatos digitales, porque cada vez más el libro en formato físico está siendo reemplazado por formatos digitales y no es que le vamos a dejar a un lado al formato físico del libro, sino que también vamos a utilizar los formatos digitales para poder llegar a un público más allá del Ecuador. Dentro de esto, Antonio, pues la inserción del arte dentro de esta pandemia y también encontrándonos en un año político, ¿cuál es el paso que da el arte dentro de la política y cómo se ve esta situación a través del arte? A ver, todo acto es político, toda actitud, toda forma de vida, toda cultura tiene una base política. El arte por sí mismo no tiene una responsabilidad, responsabilidad con uno u otro movimiento o proceso político. Digamos, tiene la libertad de interpretar la política y de tener un pronunciamiento político. Cada ser humano en cada acto de nuestra vida tenemos esa libertad, ¿no es cierto? Entonces, desde mi punto de vista, yo, por ejemplo, yo soy vegano, no como nada que provenga de los animales, ya casi 4 años, y eso es una actitud política, porque considero que el sistema capitalista en donde se origina es en la industria cárnica. La industria cárnica lo que hace es destruir primero el medio ambiente, sean selvas, océanos, o sea, todo el planeta, y segundo, enfermar, destruir la salud humana, ¿no? A través de los animales que ya vienen enfermos. Entonces, esa es una actitud política porque cuando no consumimos lo que el sistema, o no consumo lo que el sistema me quiere obligar a consumir desde el origen, porque cuando yo no como carne no me enfermo, y cuando no me enfermo no consumo citas médicas, consultas médicas, no consumo la industria farmacéutica, ¿no es cierto? Y ahí viene, digamos, la respuesta política a una sociedad enfermante.
quiere a uno, digamos, obligar a consumir y a ser una persona consumista a costa de su propia salud y de la salud de su familia. Entonces, esa es mi actitud política, esa es mi posición política como persona, como ser humano y como artista. Pero, repito, cada artista tiene la libertad de abordar este tema como bien o como quiera. Sin embargo, el arte es una de las maneras para llegar profundamente al corazón de la gente y al pensamiento de la gente. Por eso es que se utiliza mucho en las campañas, a los músicos, etcétera, etcétera. Qué interesante, pues, en este parámetro de conversación, Antonio. Pues, lastimosamente, usted entenderá de que el tiempo en estos medios de comunicación es muy corto. Esperamos, Antonio, de todo corazón tenerte nuevamente en nuestro medio de comunicación, ya que nos has hecho entender muchas cosas sobre el arte y también a través de este medio de comunicación a muchas de las personas que nos están escuchando. Es tan interesante, tan importante entender desde otro punto de vista este tipo de situaciones. De ahí entendemos de que ya no hay ni siquiera... Carlos, disculpa, vamos a hacer un corte, tenemos una cadena nacional. Mil disculpas a nuestro entrevistado. Queridos ecuatorianos, en estos 3 meses y medio de emergencia nos hemos preocupado por cuidar la salud, abastecer de alimentos, entregar bonos humanitarios y créditos para la reactivación. Hemos ampliado el número de camas, de médicos, incrementamos las pruebas y medicinas, y la mayor parte de la población está usando mascarilla. Pero ninguna medida es suficiente si no contamos con la responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Cómo es posible que en los primeros 15 días de junio se hayan reportado 1.200 fiestas a nivel nacional, que tuvieron que ser suspendidas por la Policía Nacional? 57.000 conductores de motos y vehículos han sido sancionados por infringir la prohibición de circulación y 106.000 ciudadanos por violar el toque de queda. Y peor aún, 8.000 lo han hecho nuevamente, 8.000 infractores reincidentes. ¿Cómo es posible que nuestra policía haya realizado 110.000 verificaciones de aislamientos de contagiados? Es decir, personas que por cuenta propia deberían hacerlo para cuidar su vida y cuidar la de los demás. Les hago un llamado especial a ustedes, jóvenes. No olviden la mascarilla, no olviden el distanciamiento de 2 metros y el lavado frecuente de manos. Cuando incumplen con alguna de estas medidas, llevan el virus a sus propios familiares, a sus padres, a sus abuelos. Llevan a sitios en donde hay adultos mayores o personas con enfermedades catastróficas o crónicas y que pueden esto causarles la muerte. No podemos poner un policía para cada ciudadano, controlando que no se contagie o que no contagie a otros. Hemos llegado al punto extremo de que se requiere un policía para que cada persona haga lo necesario para cuidar su propia vida. La pandemia no termina con el cambio de color de semáforo en las ciudades. Ahora, como nunca, la responsabilidad es más grande, es mucho más grande. Quiero que miren, por ejemplo, el caso de Daule. El alcalde y sus ciudadanos asumieron con responsabilidad absoluta todas las restricciones y medidas. Fue una de las primeras ciudades en pasar a semáforo verde. No han bajado la guardia. No han bajado la guardia en uso de mascarilla, en distanciamiento y en lavado frecuente de manos. Resultado, las cifras no han cambiado. Bien por Daule, bien por sus ciudadanos, bien por las decisiones responsables. En el caso de Quito, tomaremos 3 acciones concretas. Primero, más controles en la circulación en 4 zonas: Centro Histórico, Panecillo, Chirimulo y la Ecuatoriana. Segundo, mejor y mayor control a las ventas informales. Y tercero, incremento de la capacidad de atención en salud. Pero esto de nada sirve si no nos damos cuenta que el virus está en todo sitio, a cualquier hora y en cualquier círculo social. Por cierto, mañana culminan clases de la sierra. Por favor, no hagan fiestas, no se reúnan, no celebren en grupo. Esta vez no habrá grados, háganlo virtualmente.
Dolorosamente, las únicas personas que se han entendido la magnitud del problema son aquellas que han perdido un ser querido. He escuchado que hay quienes dicen que sea lo que Dios quiera, pero si son creyentes saben perfectamente que hay que ayudarse para que Dios ayude. Dios nos ayuda si nos protegemos. No es momento de abrazos, de dar la mano, de compartir un vaso o de llevar una mascarilla de forma incorrecta. Muchas personas, la mayoría se contagia y se cura, incluso en su propia casa. Por eso tal vez estás confiado. Pero también puede suceder que a pesar de que tengas síntomas que parezcan leves y te mejores, en pocas semanas contagies a tus padres, a tus abuelos o a un ser querido y te conviertas en el responsable de su salud, en el responsable de su vida. Buenas noches. El gobierno de todos. Inicio de espacio publicitario. Compartimos el informe de las actividades más relevantes de la semana desarrolladas por el alcalde de Guaranda y su equipo de trabajo. La alcaldía de Guaranda entregó mediante convenio interinstitucional 5.000 pruebas rápidas, equipos multiparámetro e insumos de bioseguridad a la Dirección Distrital 02D01 Guaranda Salud. Esta adquisición es parte de la partida presupuestaria de emergencia de control y mitigación de COVID-19 en el cantón, la misma que contempla un presupuesto de $891.094, de los cuales 75.000 corresponden a pruebas rápidas. Y la solidaridad y unión de quienes conforman el Cantón Guaranda continúa, esta vez con la entrega de 6.500 choclos producidos por la Universidad Estatal de Bolívar a la municipalidad, los mismos que fueron distribuidos como parte del proyecto Guaranda Pueblo Solidario. 800 familias de las comunidades de Apagua, Yacubiana y el casco urbano de la parroquia Salinas fueron beneficiadas con la entrega de estas raciones alimenticias. Además, la municipalidad conmemoró el Día Internacional del Niño y la Niña con el desarrollo del evento Concierto Virtual Infantil, en donde se congregaron artistas como Juanita Burbano, Bruno Celi, Tania Realpe y la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil de Guaranda. También durante este día se entregaron cajas de galletas, las mismas que fueron entregadas a niños del cantón. COE Guaranda informa que desde el 1 de junio rigen nuevos protocolos de movilidad en el cantón, como parte de la etapa de semáforo rojo. De esta manera, el toque de queda se desarrollará de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Los vehículos particulares y motocicletas podrán circular 2 días a la semana, de acuerdo al último dígito de placa. Los taxis convencionales, ejecutivos y transporte de carga liviana y mixta podrán circular todos los días de la semana de acuerdo al último dígito de placa. Se maximiza la aplicación del teletrabajo para las jornadas laborales, entre otros. Esta fue la información más destacada de la semana del 25 de mayo. Hasta una próxima. Disciplina que protege. Alcaldía de Guaranda. Y nuestro mundo cambió. Es un tiempo nuevo que amerita una conciencia real. Cuídate, cuida a los tuyos, cuida de todos. Nuestro país entra en una nueva etapa llamada de mitigación. Esto significa que el virus sigue entre nosotros y ahora está en cualquier lugar. Por ello, el distanciamiento social, el uso obligatorio de la mascarilla y las medidas de desinfección constantes son vitales, necesarias e indispensables. Estamos seguros que lo vamos a lograr. El cuidado es comunitario. Todos juntos, remando hacia un mismo lugar. Pronto este tiempo pasará. Este es un mensaje del doctor Ángel Sinmaleza, miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional del Ecuador. La Cooperativa San Miguel Limitada comunica a sus socios que para contribuir con la reactivación de las actividades productivas y dinamización de la economía local, está otorgando créditos para la agricultura, ganadería y especies menores, ampliación de negocios y emprendimientos en general. Para facilitar el trámite, se han reducido los requisitos y se efectiviza el préstamo en 48 horas. Se pone en consideración de los socios que quienes no cuenten con garantías personales o
hipotecarias, se les ayudará con la garantía de la Corporación de Finanzas Populares, previo a la valoración de su propuesta. Venga, visítenos, será un placer atenderlo. La Cooperativa San Miguel Limitada, junto a los sanmigueleños y bolivarenses que creen en su gente. Ingeniero Mesías Monar, gerente. Fin de espacio publicitario. Tenemos que las 19 horas con 9 minutos, 7 de la noche con 9 minutos. Retornamos para cumplir nuestra misión aquí en el servicio informativo. Muchas gracias, Marco, a nuestro entrevistado, a nuestro compañero, el abogado Carlos Cárdenas.